Listos, ya estamos listos ahora sí con nuestra llamada, con dos personas a las que admiramos mucho por diversas razones. Ustedes saben que durante mucho tiempo ha estado cerca de nosotros nuestra amiga Vania Rizzo. Vania, ¿te tenemos al audio? Sí, ¿Qué tal, hola. Vania? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos, querido Juan Pablo. Estoy bien, contentos de conversar con ustedes. Extraordinario. Y por otro lado también tenemos, ahora sí, en vivo y en directo, nos da un gustazo saludarte, Fernando Rivera Calderón, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la hospitalidad en este tu espacio y bueno, muy contento de poder platicar también con ustedes. Realmente es maravilloso. Nosotros hemos estado haciendo, Fernando, te platico, pues un espacio un poco para encontrar conversación, digamos compañía, en este momento que la necesitamos tanto, porque a veces hay ocasiones en que la conversación se nos olvida y solamente queremos personalmente, íntimamente resolver nuestro asunto y creo que es ahora cuando nos damos cuenta que solo nos completamos cuando conversamos con el otro, ¿verdad? Eh, no sé tú qué pienses de esto en particular. Yo quiero decirte que me sorprendió muchísimo hace algunos meses. No quiero decir que me haya sorprendido porque no lo haya creído, sino porque me sentí muy identificado con lo que platicaste en alguna presentación que tuviste en el Zócalo de tu libro de poesía, cuando decías que la literatura nos abraza. Yo creo que en este momento el resto de las personas que queremos son como nuestra literatura, de la cual necesitamos siempre un abrazo. Bueno, yo siempre he pensado que las personas somos de algún modo como libros, libros vivientes, ¿no? Libros parlantes y táctiles. Eh, Cada persona está llena de historias. También lo hablo mucho en cuanto a las relaciones humanas, ¿no? Siempre digo que una persona que toda la vida está con una misma pareja, por ejemplo, pues es como una persona que toda su vida lee la Biblia o lee un solo libro, ¿no? Y que hay que conocer personas y hay que leer personas. Entonces, en este momento en el que justo las personas están separadas por eh, esta pandemia y este miedo colectivo y esta situación pues insólita e inédita en términos globales, creo que los libros de verdad se vuelven un camino también para llegar a a los Sí. otros. Yo en esta temporada he compartido lecturas, ¿no? Con gente que quiero, he recomendado algunos artículos, intercambiamos algunos textos, frases que vas leyendo de libros, y creo que eh, es una cosa como triangular, una comunicación triangulada, porque finalmente estamos solos y nos comunicamos con los demás a través de nuestros libros, nuestra música, los objetos que nos recuerdan cosas y bueno, pues creo que no hay manera, incluso en soledad, de quedarnos sin la compañía de los demás y sin la presencia de los demás. Sí, totalmente. Vani ha insistido mucho en la columna que tiene con nosotros en eloriente.net, ha insistido mucho en esto. Y creo que también la creatividad, la manera en la que uno se acerca a la vida, tiene mucho que ver, ¿no? Esa perspectiva. A mí por eso cuando Vania nos decía de la posibilidad de que hoy estuvieras con nosotros me entusiasmé mucho, porque Mm. hay muchas perspectivas que nos pueden ayudar ahora a superar lo que estamos viviendo. Una de ellas es esta visión libre, ¿no? Esta visión que no necesariamente se ate a los miedos, al temor de lo que nos puede suceder, sino que abra con creatividad muchas posibilidades. ¿Tú qué has sentido en este caso, Vania, desde tu perspectiva como escritora, como poeta? Bueno, para empezar, la literatura pues me ha ayudado a vaciar, a canalizar mis emociones, a estructurar el pensamiento y por esa parte la literatura para mí ha sido salvadora. Es como mencionaba, bueno, antes de ser escritora o escribir, pues antes hay que ser un lector y no solamente lector de letras, sino como dijo Fer, sino lector de personas. Ay, Sí, te nos fuiste por unos segundos, te quedaste en que Ok, hay que ser lector de okay. personas, Vania. Sí, o de situaciones Sí,
Y en ese sentido, ahora en estos tiempos delicados, extraños, pues no es la excepción. La literatura pues nos ayuda a viajar, a movernos del lugar cuando no podemos movernos, como es el caso, y pues nos ayuda a tener esperanza, a sentirnos comprendidos, y eso es lo que he encontrado con las lecturas que he hecho, con las que me han compartido, sentirme pues acompañada. Oye, y creo que también nos ayuda, y esto creo que lo sentimos profundamente, nos ayuda a volver a emocionarnos. Hay ocasiones en las que uno pasa los días iguales, dirían ustedes los poetas, ¿no? Los días iguales, ¿no? De pronto toman este tono grisáceo, uniforme, y más ahora que, digamos, el aislamiento nos está obligando a estar, digamos, cubiertos por paredes y ventanas, ¿no? Pero en ese sentido, creo que nos ayuda a emocionarnos, y yo quisiera, Fernando, abusar de tu presencia y de que nos platicaras aquel pasaje en que viste leer de muy chico a Jaime Sabines, porque sé que ese fue uno de tus momentos pues iniciáticos con la poesía, con la literatura, ¿no? Sí, bueno, es un momento muy bello y lo tengo en el corazón. Son dos momentos realmente, uno más niño en una fiesta donde invitaron a mis papás y donde el anfitrión de la fiesta, su hijo, pues es amigo mío y escribía igual a los 8, 9 años o quizás un poco menos, escribía sus primeros poemitas, y a mí también me gustaba mucho escribir, entonces intercambiamos nuestras estampitas, y esa noche en casa de sus papás, que llega Jaime Sabines y todos ahí entre el vino y los tequilas, pues fui con mi amigo, con don Jaime, y mi amigo le dio su poema, le dijo, mire, don Jaime, escribí esto, ¿qué le parece? ¿Qué edad tenías? ¿Qué edad tenías, Fer? No, pues no, pues yo creo que unos 10 11 años, Fíjate. una cosa así, como este punto donde todavía eres niño, pero ya empiezas como a ser adolescente, ¿no? Eh, y fuimos con Sabines, que era un tipo que pues era un rockstar, ¿no? En la Claro. fiesta obviamente todo giraba alrededor de él y todos lo veían y era un tipo además muy, pues como muy guapo, muy luminoso, un bonito viejo, ¿no? Y le dio mi Ujú. amigo su poema y Jaime dijo, a ver, momento, un joven poeta me ha traído su poesía y la vamos a leer. Y Ay, qué... entonces todos se callan, mi amigo y yo así, y lee el poema de mi amigo Iván. Entonces, bueno, todos aplaudieron porque pues también obvio lo leyó Sabines y él quería como pues darle al hijo de su Claro. amigo pues un empujón. Bueno, yo me quedé impactado, ¿no? Porque fue así de, Sabines acaba de leer el poema de mi amigo, esto es posible, ¿no? Y bueno, pues Oye, Fer, me dio mucho y gusto. lo leyó antes, o sea, Sabines recibe el poema, lo lee y decide leerlo, o muy generosamente, a ver cómo venga, toma el poema y lo lee. Yo creo que le echó un ojo, pero yo recuerdo que fue como conforme, en el momento del que se lo llevó mi amigo, él lo tomó porque ya estaban también contentos en la fiesta y había como un ambiente de compartir cosas y pues que un niño llegue con un poema siempre es algo muy poco común. Años después Ujú. tuve la oportunidad de visitar a Sabines en su casa cuando le iban a dar la medalla a Belisario Domínguez, ya un Ujú. poco, pues ya muy cerca de la hora de su muerte, y ahí fue un encuentro muy bello porque un amigo fotógrafo iba a tomarle unas impresiones a su casa, me invitó y pues ahí sí me presenté, lo abracé, no le soltaba la mano, le dije la emoción que me daba poder conocerlo de esa manera. Le eh, recordaste aquel pasaje de niños? no, no le recordé ese pasaje, pero sí le dije que para mí era muy emocionante y sabía lo peligroso que es conocer a alguien que admiras tanto porque puede ser decepcionante.
Y él me dijo que él estaba de acuerdo y me contó cuando él conoció a Pablo Neruda y lo decepcionante que fue Ujú. haberlo ido a ver a su casa y no haberle podido entregar sus poemas porque pues, lo encontró encuerado en la tina bañándose a Neruda. Imagínate, de haber sido como un manatí así remojado. Y bueno, pues creo que ese segundo momento fue más importante para mí porque ya fue un encuentro, ya pudimos platicar, ¿no? Y el primero pues me marcó porque más bien fue la generosidad de un gran poeta consagrado y enorme con un niño que no, pues que no éramos nada, ¿no? Que Claro. éramos unos incipientes poetas y pues queríamos que el maestro nos diera su bendición y así fue. Oye, qué maravilla de anécdota esa, ¿eh? Realmente son de esas Sí, cosas en las que efectivamente conocer a alguien como dices que admiras tanto te puede cambiar la vida, pero sí. hay ocasiones en las que las personas que saben que tienen una trayectoria, que digamos mucha gente lo sigue, en fin, hay ocasiones en las que ellos no están conscientes del efecto público que pueden causar, inclusive en niños como tú en ese momento de 11 12 años o también Sí. en mayores, ¿no? No sé tú, Vania, si has conocido a alguien que haya cumplido tus expectativas o que no las haya cumplido. Pues creo que de las dos. Platícame de alguien. Pues, pues puedo platicar de Alberto Ruy y de Pepe Gordon, Buenísimo. que son más, no sé si se cataloguen como contemporáneos o más cercanos. Pues yo conocí a Alberto Ruy por solo escucharlo, no sabía su imagen, nada, y escuché la elocuencia con la que hablaba y eso me hizo voltear a ver quién había detrás de esa voz, de ese mensaje. Anoté su nombre en mi mente y, y pues y desde ese momento pues me emocionó y quise conocerlo. Y igual a Pepe Gordon pues en su programa de la oveja eléctrica, porque creo que son de las cosas valiosas que me ha dejado mi papá, de acercarme desde niña a la arquitectura, al arte, y por eso es que como que me atrapó esa forma de hilar, mezclar la poesía, en el caso de Pepe Gordon, con la ciencia, y en el caso de Alberto Ruy, pues desde la poesía, pero de una manera que yo me sentí muy cercana, muy comprendida, como que dije, al Eso. fin alguien escribe como muy cercano, ¿no? Fíjate qué Y pues bueno, interesante. Fíjate que a esto que estás comentando, bueno, se puede platicar muchas cosas de lo que has comentado, Vania, pero hay una en particular que me llamó mucho la atención y es este tema de la voz, o más bien dicho, el misterio detrás de la voz, ¿no? sí. Tú, Fer, has estado en medios de comunicación durante mucho tiempo, has estado en el periodismo y tal, ¿y hay alguna voz que te haya marcado la forma de decir? Ay, sí, hay muchas, muchas voces. Yo me he nutrido de voces. Soy un vampiro de voces. Eso, exacto. Pero sí, creo que hay dos voces que me marcaron mucho. Una que es de una locutora que yo escuchaba cuando era niño en Cuautla, porque mi abuelo paterno tenía una casita en Cuautla e íbamos a veces los fines de semana. Estaba en el mero centro de la ciudad, de la heroica ciudad de Cuautla, Morelos. Eso. Y ahí yo escuchaba una estación que se llamaba Estereo Armonía Cuautla, y escuchaba una locutora en las mañanas Sí. que se llama Lorena Romero Mares, que si está escuchando esto le mando un saludo, Sería y que tenía extraordinario. que tenía una voz que no sé si les ha pasado a ustedes, pero yo era pues un adolescente que me encantaba oírla, escuchar la radio en soledad, ¿no? Y esta voz de esta chava, Lorena Romero Mares, me enamoré de su voz, entonces yo me imaginaba como cuando lees un libro y hay un personaje que te enamoras de él, pues te lo imaginas, ¿no? Y yo era como la chava de mis sueños. Y yo pasaba por la estación y decía, no manches, ahí debe estar Lorena Romero Mares transmitiendo. Te ponías Bueno, nervioso. me ponía nervioso y ella como que esa fascinación de conocer a este personaje me hizo ir, bueno, y también las ganas que yo tenía de hacer radio, porque me gustaba mucho la radio, fui a pedir trabajo a esa estación y fue una gran sorpresa conocer a Lorena, porque no tenía absolutamente nada que ver con el personaje que yo había construido en mi cabeza. Y fue una gran lección de lo que es la radio en la imaginación de quienes la escuchan.
Y fue maravilloso porque con el tiempo compartí micrófonos con Lorena, hicimos varios programas juntos, trabajamos unos años juntos, y ella me enseñó ese poder. Yo lo he visto también con mi voz, cuando me subo a veces a un taxi, que el taxista sin darse la vuelta me dice, Te reconoce. ¿a poco ustedes? Y yo digo, pues sí, es la voz. La otra voz, nada más lo mencionaría don Fernando Marcos, el gran cronista Claro, deportivo, que totalmente. trabajé con él cuando yo era muy joven, como a los 16 años lo conocí, él ya era muy grande, compartíamos pupitre en la redacción del periódico El Nacional y pues se volvió también todo un maestro para mí, pero de los acá, de los Un grandes. clásico, don Fernando Marcos, ¿no? Un clásico, Sí, totalmente. un Sí, hermoso sí, viejo. sí, extraordinario. A mí todavía me tocó, por supuesto, ver las cuatro palabras al final de los partidos de fútbol y tal. No lo vi, la verdad, ya tampoco me tocó verlo en su apogeo, en el momento en el que don Fernando era don Fernando. Ya lo vi, digamos, en los últimos años, ¿no? De su crónica, pero también es toda una referencia, ¿no? Hay Ah, algo hay una historia muy bella con él, perdón por abusar del tiempo, pero no, también creo adelante. que a Vania creo que le puede interesar mucho esta historia, porque cuando don Fer enviudó, ya los últimos años de su vida, el proceso fue que murió su esposa, él con su esposa había pasado toda la vida, eran una gran relación de toda la vida, y dependía él mucho de su esposa. Entonces se muere su esposa y él empieza a descuidarse en su apariencia, empieza a tener, pues, a descuidarse en general y se empieza a enfermar. Sí, Entonces ya no puede ir a la redacción del periódico a escribir su columna y me pide si yo quiero ser su amanuense, es decir, no su amanuense, sino que él me dictaba a mí su columna desde su casa y yo la escribía de todavía en acuerdo. máquina de escribir. Ujú. Las columnas eran de 3.500 caracteres, es decir, letras, ¿no? Las contábamos, no había computadoras, pero eran 3.500 caracteres exactos, cuartilla y media. Oye, ¿y contaba los caracteres? No me digas, Fer, todavía. No lo vas a creer, pero don Fernando Marcos me dictaba su columna por teléfono, él ya en cama, enfermo, me la dictaba. Cuando contaba yo los caracteres eran 3.500 exactos. No lo puedo Él creer. no tenía computadora y él me la dictaba de su cabeza. ¿Cómo puedes pensar que un hombre tenía ya tan estudiado su territorio que mentalmente te podía dar 3.500 caracteres exactos así sin uno más? Era sorprendente. Oye, O sea, a mí me dejaba... este Sí, asunto de que era el hombre de las cuatro palabras, ¿te acuerdas de ese editorial de las cuatro sí, palabras? sí, sí, por supuesto, con eso acababa. También de los 3.500, ¿no? No, era una genialidad de señor, gran maestro. Ahora, lo cierto, esto que te pasó con esta compañera locutora, esta voz de la radio, luego también sucede con los libros, ¿no? Con los escritores, que de pronto uno, un poco lo que se contaba de Neruda, ¿no? Esto que comentas, ¿no? Uno encuentra un libro y te haces la idea de un personaje, de un escritor propiamente, y luego lo conoces y ya la situación no es así, ¿no? ¿Cuál es el fenómeno Ajá. detrás de eso? ¿Tú cómo te lo explicas, Vania? Digamos, es una mascarada, digamos, luego hay escritores que prefieren ocultarse detrás de un cierto tono para no decir lo que son, ¿no? Yo recuerdo muy bien esas primeras líneas del Dorian Gray de Wilde, ¿no? En la que el pintor, que es uno de los personajes del libro, menciona, yo no voy a vender este cuadro porque dice mucho de mí. Y como dice mucho de mí, pues prácticamente estaría yo poniéndome al expuesto de todos, ¿no? ¿Qué sucede allí? ¿Qué sucede? El escritor efectivamente puede ser completamente sincero al momento de escribir o no. Pues más que poner máscaras o eso, pues yo creo que más bien expresa una parte de lo que es, de lo que somos. Y poner como toda la sustancia de lo que uno es en un libro, pues yo creo que quizás no es posible, como siempre vamos de etapas de nosotros en lo que escribimos y pues creo que es eso, más que tratar de engañar al lector. Claro, a través de ciertos recursos pues uno puede modificar lo que quiere uno que perciba el lector, ¿no? O el efecto que quiere dar quizás. Pero yo creo que sí es muy difícil realmente narrar lo que realmente está pasando en el interior o lo que es. Realmente lo veo difícil, pero es eso.
Fíjate que escuchaba el otro día una opinión de Juan José Arreola en relación con eso y decía, a ver, el poeta necesita ser sincero, si no, no es poeta. ¿Tú qué piensas de eso, Bueno, Fer? Sí, la poesía es diferente porque en la sí es poesía diferente. hay una voz radical interna que habla, pero yo creo que hay un valor más poderoso en la poesía que la honestidad, que es la libertad. La libertad a la hora de escribir poesía tiene un peso más grande que incluso la misma honestidad creativa, ¿no? Porque la honestidad creativa te puede también encajonar, o tu sinceridad. Hablar de ti mismo puede terminar siendo muy aburrido, como es en el caso de muchos poetas Sí, que no terminan de alcanzar a la musa, ¿no? Que se sí. quedan persiguiéndola. Pero en el resto de la literatura, yo ahí sí coincido con la idea de la máscara. Creo que a la hora de escribir novela, de escribir cuento, uno se convierte en un gran, en la paradoja de ser un gran engañador que usa esa mentira para decir una verdad, ¿no? Entonces mientes para dar con verdades. Y creo que nos volvemos en ese sentido como prestidigitadores, los que hacen trucos de cartas. Hay un truco en la buena novela, en el cuento. En la poesía no. La poesía funciona aparte, pero en la otra literatura hay trucos, como en la música también, y tú como buen mago tienes que hacer que nadie se dé Claro. cuenta del truco, pero lo triste es que el mago deje de creer en la magia, porque aunque te sepas cómo funciona el truco y aunque sepas que adentro del sombrero hay un conejo escondido, sí hay una magia modesta, como diría Bioy, hay una magia que va más allá del mecanismo en el que tú escribes un texto y logras conmover o hacer reír o hacer llorar a un lector, ¿no? ¿Tú te has acercado a la No sé cómo poesía, ves, Vania. Vania? ¿Tú te has acercado a la poesía? ¿Escribes, digamos, poesía? Pues es lo que empecé a escribir, a curiosear. Sí me parece importante esa segmentación que hace Fer de novela y a diferencia de los ensayos, ahí sí coincido que sí se pueden utilizar ciertos filtros, máscaras, porque revisando un libro de la literatura antigua china, mencionaba que los ensayos están escritos para reflejar los tiempos y los poemas son para reflejar los eventos, o sea, más específicos, más del interior. Y bueno, regresando a tu pregunta, pues yo empecé a curiosear ahí por la poesía para reflejar tal cual que había en mi interior, ¿no? Ya después me interesó más lo que existía en mis tiempos y dejar un poco como esa cosa más puntual. por qué autor, por qué libro empezaste esta curiosidad? Porque a mí me interesa mucho que nuestras amigas, nuestros amigos que nos están escuchando, pues también a nosotros les otorguemos, digamos, esto es muy pretencioso, pero digamos, lo voy a decir, ¿no? Les demos la llave de una de las puertas. No sabemos si va a ser la correcta, eso sí, ¿no? Pero le demos las llaves de una de las puertas por dónde pasar. Tú, en tu caso, Vania, ¿por dónde empezaste? ¿Por qué puerta empezaste? Ay, pues no puedo recordar exactamente cuál fue la número uno, pero sí puedo recordar que a través de los cuentos que me leía mi mamá Ujú. para dormir, para eso, pues de ahí empezó a abrir un mundo de querer imaginar más cosas. Soy muy fantasiosa y y digamos que también luego la escuela pues sí te acerca a los libros, pero de una manera obligada y te limita un poco la experiencia de la lectura. Pero ya cuando puedes decidir, me doy cuenta que me gustan más los libros que hablen acerca del desarrollo humano. Las novelas difícilmente me mantienen entretenida por alguna razón, aunque estoy tratando como de hacerlo. Y, y ahora pues los ensayos. Oye, Justo un libro que invita a la curiosidad y que sí. me recomendó Fer es Curiosidad, una historia natural de Alberto Mangel. Y pues nos dice que la imaginación como una actividad creativa esencial se desarrolla con la práctica, no a través de los éxitos que son finales y por lo tanto callejones sin salida. Bueno, es este libro, no sé por si. Sí, mira, también es Almadía, ¿no? Entonces, eso podría ser, si es Almadía, podría Sí. ser un buen acercamiento para indagar más acerca de los libros. Fernando también tiene un libro de Almadía que
se llama Llegamos tarde a todo, ¿no? Hay que buscarlo ahí poderosamente, ¿no? Y en tu caso, Fernando, yo no sé si estarás todavía pensando en el ómnibus de poesía mexicana de Gabriel Said. Sí, justo lo estaba buscando ahorita para mostrarlo, Ajá. pero no sé dónde lo dejé. Pero sí, ese fue sin duda mi primer libro de poesía en mi vida, ¿no? Todavía tengo por ahí medio deshojadas algunos restos eh, de, de mi libro original, ¿no? Que conservo. Igual la otra vez me encontré ahora en estos reordenamientos que hace uno en la pandemia, me encontré mi primer ejemplar de Tom Sawyer de Mark Twain, que es un libro que amo mucho y que me acompañó también en mi infancia y que yo sentía como que Tom Sawyer y Huckleberry Finn eran mis amigos así Sí. como de la cuadra. Y como yo no tenía amigos en la cuadra porque vivía sobre el circuito interior, en una zona muy hostil para hacer vida pública, encontrarme los restos de ese libro me dio mucho gusto. Son libros iniciáticos, así como El Principito, este, y que pues que marcan al lector que vas a hacer en el futuro, ¿no? El ómnibus es, creo, una lectura Es enorme, es bellísimo. extraordinaria, ¿no? Sobre todo por lo que en algún momento tú explicabas, que es este quitarle también este halo de solemnidad y de canon a la poesía, que también se le puede llegar por otros lugares que no son los grandes nombres, ¿no? Por supuesto, la poesía es de la calle, es de la gente, la poesía camina, anda descalza, es decir, que no nos vengan con esa idea que en México nos quisieron imponer la cultura mainstream durante décadas, de que la poesía solo podían acceder los grandes poetas reservados al Olimpo, al Parnaso, que tenían no, la poesía se da en la calle. Y ahí está Jaime Sabines, ¿no? Él vendía telas y hacía poemas. Ahí está Nicanor Parra y su antipoesía, ahí están Efraín Huerta, este poeta caminante, el gran cocodrilo. Tenemos grandes ejemplos de poetas que no por ser poetas dejan de ser personas, ¿no? Dice, Tom, silencio, Tom, silencio. ¿Dónde andará metido ese chico, Tom? La anciana se bajó las gafas y miró por encima todo alrededor del cuarto. Después se la subió a la frente y miró por debajo. Rara vez o nunca miraba a través de los cristales a cosa de tan poca monta como un chicuelo. Eran aquellas las gafas de ceremonia, su mayor orgullo, construidas para ornato, que no para servicio, y no hubiera visto mejor mirando a través de un par de coberteras. Se quedó un instante perpleja y dijo, no con cólera, pero lo bastante alto para que le oyeran los muebles. Bueno, pues te aseguro que si te echo la mano, te voy y nos podemos seguir páginas y páginas, las aventuras de Tom Sawyer, mi querido Fernando Rivera Calderón, ¿no? Qué padre que lo tienes ahí, qué maravilloso libro. Oye, tenemos que concluir por algún lado, ya se nos está yendo el tiempo, pero es una conversación sensacional con los dos. Yo creo que esta oportunidad, lo platicábamos el otro día, me parece, Vania, esta oportunidad que nos está dando este aislamiento es maravillosa en otros términos, ¿no? Estamos distanciados físicamente, pero ahora, por ejemplo, tenemos la oportunidad de encontrarnos con ustedes y conversar. Nada mejor que hacerlo, digamos, personalmente, vernos, abrazarnos y tal. Pero bueno, ahora lo podemos hacer a distancia y esta oportunidad enorme de escucharlos. También yo quisiera que le hablaran a las personas que nos están viendo, que nos están enviando sus mensajes y que le dijeran algo este mediodía, libremente, lo que ustedes gusten y manden. Fernando Rivera Calderón. Bueno, pues yo mando pues básicamente mi abrazo, mi cariño y mi solidaridad, sobre todo con las personas que o bien están enfermas en sus casas, no con unas manifestaciones graves de este virus, y sobre todo a las personas pues que sí están hospitalizadas y a las personas que han perdido familiares, mi total cariño, empatía y solidaridad con ellos, y también mi sano silencio a la hora de opinar en redes sociales, porque creo que hemos sido muy locos y hemos manifestado demasiada ansiedad
en esos territorios, y creo que por respeto a las personas que están perdiendo familiares y las vidas que se están perdiendo en general, deberíamos ser más cuidadosos y cautelosos a la hora de emitir nuestras opiniones o compartir información que no está verificada, etcétera. La otra es que independientemente de que en un futuro no muy lejano salgamos a la calle nuevamente convertidos en astronautas en nuestro propio planeta, con cascos y máscaras y guantes y botas, yo estoy tratando de practicar algo que es que le recomiendo a todo mundo que haga, y no tiene que ver con ver series de Netflix, ni con leer libros, ni con aprender a tocar un instrumento, ni con lavar los platos o desarrollar nuevos platillos culinarios, sino con no hacer absolutamente nada. Quédense sentados en un lugar y hagan de cuenta que son un cojín más en la sala, un muñeco así, Chucky, el E.T., ¿te acuerdas cuando estaba con los muñecos así? Quédense como un muñeco. Es muy saludable. Algunos incluso dirían que eso ya es meditación trascendental, pero eso, no lo vean como trascendental. Véanlo como no hacer nada o como hacer nada. Oye, E.T., Fernando, E.T. estaba meditando en realidad, ¿no? E.T. Lo que no sabía. E.T. Homework. Ay, no. Eso. Ese es muy buen consejo. Tú, Vania, digo, si se puede llamar consejo, ¿no? Yo sé que no, luego esas palabras son muy rimbombantes. Tú, Vania. Aconséjanos, abuelita. Eso. Ay, no. Consejos no, pero externo, mi abrazo muy cariñoso a todas las personas, porque estamos si bien somos nosotros afortunados los que estamos hablando aquí, estamos todos en las mismas, en el mismo carrusel de emociones, y que tengamos mucha paciencia y que esto va a pasar y que tenemos que adaptarnos a esta nueva normalidad, a esta nueva forma de vivir, y que siempre, como lo digo en mis columnas, y es ser empáticos, como dijo Fer, esta forma de no hacer es hacer mucho, implica una gran profundidad, una gran decisión el quedarte así como monito y pues escuchar lo que nos dice esta pausa, este silencio, y toda mi admiración a todas estas personas que me mueven muchísimo, que tienen que salir a trabajar ahorita, y que eso nos permite tener una vida más tranquila a nosotros que estamos aquí platicando, que nos consideramos, como lo dije, afortunados. Y pues eso, mucho amor incondicional a todos. ¿Tú crees, Fernando, que podamos escuchar juntos antes de despedirnos Aléjate de mí porque te quiero? Porque te quiero. Muy bien, me parece muy bien. Vaya, mi amor, porque te adoro. Si me amas, no te acerques, pues me muero. Si corres hacia mí, yo sufro y lloro. Si me quieres, no me beses, no me abraces, no me aprietes, no me muerdas, porque eso no es amor. No es amor. Si me quieres, vete lejos a tu casa y yo en la mía. Es muy raro, porque así es el amor. No me toques aquí, porque te quiero. No me hagas el amor, porque te amo. No vengas a mi cama, pues me muero. No quieras que te tome de la mano. Si me quieres, no me beses, no me abraces, no me aprietes, no me muerdas, porque eso no es amor. No es amor. Si me quieres, vete lejos a tu casa, yo en la mía. Es muy raro, porque así es el amor. Los quiero. ¡Aléjense! Los quiero lejos. En algún momento les tendrás que
decir, ¿cómo le haces, Fernando, para, además con esa velocidad que tú tienes Sí. para inventar canciones? Mira, estamos recibiendo mensajes de que qué bonita melodía, qué bonita canción, en fin, ya nos Gracias. dirás este secreto, pero te emplazamos a que sea en otro espacio. Fernando Rivera Calderón, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, querido, y a Vania por la invitación también. He disfrutado mucho esta conversación con ustedes. Vania, querida, como siempre, es un placer. Gracias, gracias a ti. Pues muy bien, nosotros nos vamos a despedir como siempre Mm. con esta posibilidad que tenemos de hacerlo pues con alegría, con mucho respeto, como lo acaba de decir Fernando y Vania, con mucho respeto porque pues no es momento tampoco para echar las campanas al vuelo, con respeto para quienes están en una circunstancia difícil, pero por otro lado también con con el afecto que ustedes saben que da la esperanza, con el afecto de la esperanza. Muchas gracias. Nos vemos mañana al 12:21.